Familia, qué bueno que estás aquí conectado. Y estamos comenzando una nueva serie que hemos titulado Con Buen Rumbo. Y es tener un buen rumbo, una buena dirección en nuestro caminar, estar en el camino correcto a través de conocer los principios del reino de Dios, los principios eternos, los principios que rigen nuestro caminar espiritual, que nos van a permitir un buen rumbo y llegar a un buen destino. ¿Qué es un principio? Es una verdad, norma o idea fundamental que rigen el operar de la conducta del ser humano y las consecuencias de esta conducta. Tiene que ver con ese buen rumbo. Entonces son verdades eternas, son normas en las que tú y yo debemos de entender y caminar. Entonces, un principio tiene que ver con algo que es primero, ¿no? O sea, es la primera razón, según el diseño divino, de por qué las cosas son como son, o por qué las cosas no salen como no salen, ¿no? Y entonces, al conocerlas, vamos a tener un buen rumbo. Estos principios es esa verdad infalible y prácticas que se encuentran en la palabra de Dios, y tú y yo tenemos que aprender a descubrirlas. Y vamos a ver uno de estos principios, pero mi objetivo es que tú y yo podamos aprender a descubrirlas mientras nos adentramos en la palabra de Dios. Entonces, a un principio también le podemos decir ley, ¿no? O sea, por ejemplo, una ley científica es una proposición demostrable o objetiva y universal, ¿sí? Que refleja o que da la regla fija que rige un fenómeno de la naturaleza. Déjame darte un ejemplo. La ley de la gravedad de Newton, ¿sí? La ley de la gravedad es esa ley que se ha descubierto, que explica muchas de las cosas que tú y yo vivimos. Porque entiende esto, el universo, todo el universo está regido por esta ley, la ley de la gravedad. Tú y yo estamos aquí en la tierra y no salimos volando por la gravedad, pero por la gravedad que la luna hace hacia la tierra y los mares es que tenemos las mareas, y tenemos las temporadas por la gravedad que el sol hace hacia la tierra, es que nos mantenemos, y todo el universo se mantiene por la gravedad. Entonces, nuevamente, es un principio, una ley universal, y cuando tú y yo la entendemos, entonces podemos tomarla, aprovecharla y vivir de acuerdo de esto. Entonces, los principios siempre son prácticos. Aunque tengan una explicación teórica, esto es algo muy interesante. El principio siempre es algo bien práctico, porque los comenzamos a conocer analizando las consecuencias que sí vemos. Por ejemplo, la gravedad, es decir, pues, o sea, todo lo que sube tiende a bajar, o sea, vuelve a bajar. ¿Por qué? Y ese es el fenómeno que tú y yo sí vemos, y entonces empieza, ¿no? Aquí Newton empezó a elaborar toda este descubrir esta ley de la gravedad. Y tú y yo, de acuerdo a las cosas que vemos o no vemos en nuestra vida, es que vamos a encontrar estos principios que rigen esas consecuencias que estamos viendo. Entonces, un principio lo podemos decir que es como un camino con un buen rumbo. Y estás en ese camino o no estás en ese camino. A lo mejor tú quieres llegar a un destino, pero si no estás en el camino correcto, viviendo de acuerdo a ese principio, nunca vas a llegar, ¿no? Y entonces tienes un mal rumbo. Pero cuando estás con buen rumbo, es que has conocido y has aprendido a vivir de acuerdo a estos principios. Hoy quiero que analicemos un principio. Y vas a ver que es un principio, y es un principio que conocemos, te va a parecer súper lógico. Vas a descubrir esas consecuencias en tu vida, lo que tú estás viendo, y vas a poder entender, decir, ya entiendo por este principio. Y entonces, al analizarlo como un ejemplo, vamos a poder entender más cómo descubrir otros principios del reino de Dios. Vamos a hablar hoy del principio de la siembra y la cosecha, ¿sí? Y vamos a ir extensamente analizando este principio. Vamos allá a nuestro texto base en la Biblia, que está en el libro de Gálatas. Gálatas es una epístola que Pablo escribe
a esta iglesia en Galacia, y en el capítulo 6, versículo 7, el apóstol nos dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Aquí está el principio, ¿no? Cada uno cosecha lo que siembra, la siembra y la cosecha. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Entonces, en estos 3 versículos está englobado todo lo que es el principio de la siembra y la cosecha. Y vamos a ir desglosándolo y vamos a ir descubriendo otros pasajes bíblicos que vienen a soportar esto. Y 10 cosas bien puntuales que te quiero hablar del principio de la siembra y la cosecha. Ahora entiende, tú ya lo estás viviendo. Y tú vas a ver las consecuencias en tu vida y de repente vas a decir: ya entiendo por qué estoy viendo lo que estoy viendo o por qué no estoy viendo lo que yo quiero ver, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo está hablando de que lo que sembramos, cosechamos. Primera regla dentro de este principio: si no hay siembra, no hay cosecha, ¿sí? Y a lo mejor tú dices: qué profundo, pastor, o sea, está súper básico esto, ¿no? Pero lo interesante es que muchas veces no lo entendemos y no vivimos de acuerdo a esto. Tú y yo no podemos cosechar donde no hemos sembrado. Este es el primer punto dentro de este principio. Muchas veces queremos ver en nuestra vida situaciones o cosas, pero si no has sembrado, ¿por qué esperas cosechar? Si no hay siembra, no hay cosecha, ¿sí? Y si tú reconoces algo que estás esperando y no llega, en realidad es porque no lo has sembrado. Y entonces, en lugar de seguir esperando ilusoriamente, comienza a sembrar la semilla de aquello que tú quieres ver. Jesucristo dijo esto en Juan capítulo 12: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Estás viendo en este pasaje? O sea, Jesucristo, y está hablando de su propia vida. Vamos a ver que este principio tiene muchos aspectos en toda la enseñanza bíblica, en nuestro caminar espiritual y en nuestro creer de fe. Y Jesucristo está diciendo: si la semilla no cae y muere, entonces no va a dar fruto. Si no hay siembra, no hay cosecha. Pero si cae y viene una muerte de esa semilla que está siendo sembrada con un proyecto, va a producir mucho fruto. Aquí Jesucristo está hablando de su propia vida, que fue sembrada en la cruz. Él murió en la cruz como una siembra y su fruto es increíble. Entonces, primero, si no hay siembra, no hay cosecha. Segundo, según lo que sembramos, vamos a cosechar. O sea, según el género de semilla que sembremos, el tipo de semilla que sembremos, es el tipo de fruto que vamos a cosechar. Si sembramos una semilla de manzana, vamos a cosechar manzanas. Nuevamente, parece muy sencillo, pero muchas veces nosotros estamos diciendo: pero ¿por qué estoy cosechando esto en mi vida? Porque fue el tipo de semilla que sembraste. Mira este proverbio: el que siembra maldad cosecha desgracia, ¿sí? Y cuando alguien está cosechando en su vida desgracia, tiene que analizar si no es porque ha estado sembrando la semilla de maldad, ¿sí? Otro pasaje en Job: la experiencia me ha enseñado, dice aquí este hombre, que los que siembran maldad cosechan desventura. O sea, nuevamente, según el género, el tipo de semilla, es lo que vamos a cosechar. Entonces, si estamos cosechando pleitos y problemas, ¿qué es lo que hemos sembrado? Un tipo o una semilla de ese tipo que está produciendo este fruto, ¿sale? Ahora, esto es interesante porque tú y yo debemos estar atentos qué es lo que estamos sembrando. Si no hay siembra, no va a haber cosecha.
En la parte mala, si tú no siembras lo malo, no necesitas por qué cosechar lo malo. Ahora, en la parte buena es, si tú no estás cosechando lo bueno, es que has fallado en cosechar lo bueno. Pero según el tipo de semilla. Y siempre, cada ocasión es una oportunidad. Este otro pasaje en Romanos nos habla el apóstol y nos dice, si alguien lo persiguen, si alguien los persigue, no lo maldigan. Al contrario, bendíganlo. Nunca le paguen a nadie mal con mal, sino busquen hacer el bien a todos. Ahora, toma este pasaje y velo dentro de este principio, ¿vale? Y entonces vas a tener un buen rumbo, porque cuando alguien nos hace mal, dice el apóstol, págale con bien. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Sí? O sea, en cierta forma, tú estás cosechando, a veces sin deberlo, estás cosechando algo malo, llegó algo mal a tu vida, pero en lugar de volver a sembrar la semilla del mal, tú lo conviertes y empiezas a sembrar el bien. Y sabes, en su tiempo vas a cosechar en esa relación bien, porque estás sembrando de acuerdo al tipo. En el reino de Dios lo importante es el tipo de semilla, no el tamaño de la semilla. Muchas veces algunos quieren ser impresionados por el tamaño quiero sembrar una semilla grandota. Jesucristo dijo y comparó el reino de Dios y dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? En Marcos 4. ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. Echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Entonces, es el tipo de semilla, no el tamaño. Cuidado con el tipo de semilla. No pagues mal con mal, porque al pagar mal, ¿sí? En regreso estás sembrando una semilla y ya sabes lo que vas a cosechar. En cambio, si pagas con bien, estás sembrando el tipo de semilla. Observa qué tipo de semilla tienes en las manos. Estás sembrando en las relaciones de tu vida, en el día a día. Si no hay siembra, no hay cosecha. Según el tipo de semilla, es el tipo de cosecha. Tercero, el tipo del terreno donde sembramos la semilla es muy importante, ¿sí? La semilla es importante, el tipo de semilla es importante, el que sembremos la semilla es importante, pero ahora vamos a ver cómo el tipo de la tierra donde sembramos la semilla va a ser relevante. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, Lucas 8, nos habla, Jesucristo nos da esta parábola, 8 versículo 5. ¿Sí? Y de hecho es la parábola del sembrador. Pues tiene que ver con siembra y cosecha, ¿sí? Después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, y lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Voy a saltar al versículo 5, donde cuenta la parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en un buen terreno y así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Dice: a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, le contestó, pero a los demás les he hablado por medio de parábolas. Versículo 11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Escuchas? La semilla es la palabra de Dios. Más adelante vamos a regresar a esto. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran producen una buena cosecha.
Entonces, Jesucristo aquí está describiendo 3 tipos de terrenos. La semilla era la misma y en el buen terreno produjo una cosecha al 100 por uno. Pero en los otros 3 no se produjo una cosecha. Entonces, el tipo de tierra es importante para que la semilla produzca el fruto esperado. ¿Qué tierra tienes tú en tu corazón? Nuestro corazón es esa maceta llena de tierra donde la palabra de Dios es sembrada. Ahora, entiende este tercer parte con los otros 2 que hemos hablado, ¿no? Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva hace subir la ira. Cuando tú tienes una tierra buena, está en búsqueda de buena semilla. Y cuando llegue una mala semilla, no va a dejar ser sembrada ahí, porque no pago mal por mal, sino bien por el mal que me ha dado, ¿sí? Porque tengo una buena tierra en donde permito solamente buena semilla, ¿no? O sea, y está hablando aquí, como leíamos en Lucas 8:15, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran producen una buena cosecha. Tú y yo, la semilla es la palabra de Dios, y tú y yo debemos de cuidar la tierra que está en nuestro corazón. Es la semilla que Dios está sembrando en nosotros. Y tú y yo también tenemos que elegir la tierra en donde sembramos esas semillas. Muchas veces es que no está siendo en buena tierra. Cuarto subprincipio: se requiere un tiempo para poder cosechar. Entre la siembra y la cosecha tiene que haber una temporada, un tiempo. Una temporada de lluvias como la que estamos, ¿no? Ahorita es el tiempo que los agricultores siembran la cosecha de la semilla, pero tiene que pasar un tiempo para que la lleguen a cosechar. Y lo leíamos en Gálatas capítulo 6: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Muchos, como no están viendo la cosecha, dejan de sembrar, porque no han entendido este principio que nos da buen rumbo. No dejes de sembrar, a su tiempo vas a ver la cosecha que esperas. Ahora, muchos caen por el otro lado en el engaño de que dicen: estoy cosechando esto, pero no relacionan, es una mala cosecha, y no relacionan que ha sido por su mala siembra, porque no la ven inmediata, ¿sí? O a lo mejor tuvieron una mala siembra y dicen: no pasó nada, espérate tantito, ¿sí? Y las consecuencias, el fruto de lo que tú has sembrado va a llegar. Cada semilla tiene su tiempo para poder cosecharse, ¿sí? Y esto puede confundir, porque no vemos una relación entre la siembra y quizá no ves una mala siembra y no estás viendo la cosecha, y te vas con la finta y sigues mal sembrando, y tarde o temprano te abruma esa mala cosecha. Y por el otro lado, no dejes de hacer el bien. Es una cosecha constante y tarde o temprano vamos a ver ese fruto. Quinto, siempre habrá multiplicación. Esto es muy interesante, porque una semilla que tú siembras, ¿sí?, va a nacer una planta en donde va a haber una multiplicación del fruto, ¿sí? Una semilla de maíz produce una planta de maíz con 3 mazorcas, y cada mazorca tiene cientos de granos de esa misma semilla. Hay una multiplicación exponencial siempre. Siempre hay, pero cuidado, porque esta multiplicación, o sea, cuando tú operas bien en este principio del reino, tú le vas a sacar mucho provecho a esa multiplicación. Pero ten cuidado, porque cuando siembras mal, también hay una multiplicación. Y a lo mejor te estás diciendo: pero ¿por qué veo tanto mal? ¿Sí? Si nada más hice una pequeña semilla. Por el principio de multiplicación, el principio de la semilla, de la siembra de la cosecha, ¿no? O sea, aquí cuando Jesucristo está hablando del sembrador, está diciendo que dio su fruto al 100 por uno, ¿sí? O sea, de una semilla dio el 100%. ¿Te acuerdas que Jesucristo dice: si el grano de trigo no cae y muere, ¿sí?, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto? Siempre habrá una multiplicación. Usa esto a tu favor y cuídate de que no
esto venga en tu contra. Sexto, entre más siembra, más cosecha. Nuevamente tiene lógica. Si siembras una semilla, aunque va a haber multiplicación, hay una cierta cantidad de cosecha. Pero si tú siembras muchísimas semillas, va a empezar a haber una multiplicación. O sea, de la semilla ya hay multiplicación, pero entre más semillas va a haber más cosecha, porque va a haber más fruto. Y aquí hay algo increíble. Y quiero ir a Génesis. Al principio, cuando Dios estaba haciendo los cielos y la tierra, dice que después Dios dijo, o sea, cuando hablaba su palabra, acuérdate, es esa semilla y produce vida, dice, y lo que Dios dijo es: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Entonces, este es el siguiente principio, que tiene que ver con el de multiplicación, pero una semilla va a producir mucho fruto, y cada fruto tiene otra semilla dentro de él, que a su vez va a producir más fruto. O sea, una semilla de manzanas, ¿cuántas manzanas puede producir? O sea, no, creo que no le podemos poner un número, porque es una cosa exponencial. Una semilla produce un árbol que produce cientos de manzanas, miles quizás de manzanas, y cada manzana tiene la semilla con el potencial de producir cosas similares, más manzanas. Entonces, ¿te imaginas esta multiplicación? Y en el área espiritual de igual manera, ¿sí? Tú y yo somos esa buena tierra. La palabra de Dios es sembrada en nosotros y da su fruto. Y ahora tú y yo tenemos el fruto, pero también tenemos la semilla para sembrarla y que dé más fruto. Está padre ¿verdad? Séptimo, Dios es un sembrador. En esta parábola habla acerca de que el sembrador salió a sembrar. Dios una y otra vez se presenta en la palabra de Dios como un agricultor, como el dueño de la viña, como aquel que está sembrando y aquel que está esperando la cosecha. Dios es un sembrador y está en busca de buena tierra, buenos corazones para sembrar su palabra. Entonces, si Dios es un sembrador y nosotros somos o podemos llegar a ser esa buena tierra, nuestra relación con el Padre debe de ser esperando que Él esté sembrando abundantemente en nosotros, porque entonces, como decía Pablo en Gálatas, ese fruto espiritual va a ser increíble. Octavo, nuestros corazones son el terreno de la siembra de Dios. ¿Sale? Dios es un sembrador. Así se presenta Él. Le encanta sembrar porque le encanta cosechar, y le encanta que tú y yo disfrutemos del fruto de su siembra y que a la vez nos convirtamos en sembradores con Él. Y nuestros corazones son el terreno de su siembra. Voy a leer otra vez el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué interesante. Dios siembra, nosotros somos esa buena tierra. Y entramos al noveno. Su palabra es la semilla que Dios planta. El sembrador, Dios, siembra en la tierra, en nuestro corazón, su palabra. O sea, su palabra es poderosa. Leíamos en Génesis, cuando Él habla, Él creó toda la tierra, Él creó el universo con su palabra. ¿Sí? Dice Isaías 55, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. La palabra de Dios, ¿sí? La Biblia le llamamos la palabra de Dios. Este escrito increíble que tú y yo tenemos es la palabra de Dios, y esta palabra tiene que ser sembrada en nuestros corazones. Y si comienza a leerla,
pero va más allá. Cuando esta palabra logos escrita se convierte en una palabra rema, personal, y Dios sopla vida en esa palabra, y es esa semilla que cae a nuestro corazón. Y aquí está la promesa que estamos leyendo en Isaías 55. Será prosperada para aquello que yo le envíe. Esa semilla que es su palabra en nuestros corazones, que debemos de cuidar y trabajar en ellos para que sea una buena tierra, va a producir ese fruto. Y es un fruto espiritual, es un fruto divino, es un fruto increíble, es un fruto con potencial, es un fruto de bendición que tú y yo continuamente debemos de procurar que sea sembrada en nuestro corazón. Y todos los principios que estuvimos viendo empiezan a operar. Siembra esa semilla, dale tiempo, y es buena semilla, va a producir un buen fruto abundante, agradable, va a haber una multiplicación. Es un tipo de semilla inigualable, increíble. Y déjame ir al último punto que quiero abordar. Decíamos que su siembra es su palabra. Me encanta cómo al comienzo del Evangelio de Juan, a Jesucristo se le presenta como el Verbo. O sea, Cristo es el Verbo, la palabra de Dios encarnada. Entonces entiende, si lo que siembra Dios es su palabra y la tierra es nuestro corazón, Jesucristo, el Verbo, su palabra encarnada, es la semilla más importante sembrada por Dios, y el destino es nuestro corazón. Juan describe esta siembra y nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estuvimos viendo, y cuando tú tienes este principio en mente y lo entiendes y abres la palabra de Dios y empiezas a conocer el Evangelio de Cristo, ves cómo esto empieza a caer y se acomoda. Este principio de la siembra y la cosecha opera en nuestras vidas. Todo lo que tú y yo vivimos y hacemos tiene que ver con el principio de la siembra y la cosecha. Pero llegamos a la mayor de las siembras, con la mayor de las cosechas, con la más increíble de las semillas, que es Jesucristo mismo. De tal manera amó Dios al mundo, que dijo: yo voy a sembrar a mi Hijo. Si la semilla de trigo no muere, queda inútil, pero si muere, va a producir mucho fruto. Jesucristo, la semilla del Padre, fue dada al mundo y murió en la cruz, porque fue sembrada con el propósito de Dios para dar salvación a muchos. Cuida qué semilla siembras, cuida la tierra en tu corazón, y por favor, tienes que sembrar la semilla del Padre, a Cristo Jesús, en tu corazón. ¿Cómo la sembramos? Creyendo en el Padre, que es sembrador, en el Hijo, que es la semilla poderosa, y en esa obra de salvación en donde Jesucristo dio su vida en la cruz. Fue encarnado, vivió una vida santa, caminó una vida impecable en santidad, y fue a la cruz en obediencia al Padre, y en la cruz derramó su sangre, entregó su vida, porque fue sembrado para salvación. En la cruz ganó nuestra libertad, pagó nuestra deuda, nos dio perdón, nos dio salvación, y todo esto se selló al tercer día, cuando Jesucristo resucitó. Y Él te dice: yo estoy tocando a la puerta de tu corazón. La tierra, Dios está enviando esa semilla. ¿Será que tú la recibas en este día? Yo quiero que hagamos una oración aquí antes de continuar. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, esa semilla no ha sido plantada. Y si no ha sido plantada, no puede haber fruto, no puede haber un buen rumbo en tu vida. Pero esta es una buena oportunidad para decirle: ven, Jesús, sé sembrado en mi corazón. Y repite conmigo esta oración:
Padre, yo te doy gracias por tu increíble siembra en mi vida. Mi Dios, yo me arrepiento de toda aquella maldad que había sido sembrada en mi corazón anteriormente. Yo lo reconozco y me arrepiento de ese pecado delante de ti y te pido perdón. Y Señor, hoy te pido que siembres en mi corazón tu palabra, al Verbo encarnado, a Jesucristo mismo, esa semilla que tú has dado. Jesucristo, yo creo en ti, yo creo en tu obra de salvación, y yo creo y sé y necesito que llegues y seas sembrado en mi corazón y que produzcas el fruto que solamente tú puedes darme, puedes dar. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso, ¿verdad, familia? Déjame ir cerrando toda esta idea. Qué increíble principio. Vamos a ver más adelante otros principios para tener buen rumbo. Pero este creo que nos da mucha claridad al conocerlo todo lo que implica. Tú y yo tenemos que ser coagricultores con Dios. Dios es el principal agricultor, Él es el sembrador. Pero tú y yo podemos participar de la siembra con Dios. Primero, porque preparamos la tierra donde su palabra es sembrada. Y preparamos nuestro corazón, que este es nuestro primer llamado, pero también podemos ayudar a otros a preparar su corazón, ¿sí? Quitando dureza, quitando esas piedras, quitando esa mala hierba, esos afanes, para que entonces la semilla sea sembrada. Pero también tú y yo podemos tomar ahora de su semilla. ¿Te acuerdas? Ese fruto tiene ya la semilla dentro. Tú y yo hemos recibido la semilla, hemos dado fruto, una nueva vida, somos una nueva creación, ¿sí? Y esta nueva creación que tú y yo somos en Cristo Jesús tiene esa misma semilla, y tú y yo la podemos sembrar a nuestro alrededor, en la vida de otros. Así como alguien nos habló de Cristo, tú y yo podemos y debemos tomar la semilla que es Cristo y hablarles, llevar el evangelio a muchos para que crean. Su semilla da fruto en nosotros, pero ese fruto que trae su propia semilla podemos llevarla hacia otros. Y en muchos aspectos, déjame ponerte un ejemplo bien puntual acerca de cómo esa semilla nos puede llevar a sembrar a otros. Y déjame hablarte de el perdón. El perdón es una semilla del reino. Es un buen tipo de semilla. O sea, es una semilla que tú y yo debemos de estar sembrando, ¿sale? Pero lo interesante es que tú y yo se nos ha dado el perdón del Padre a través de los méritos de Cristo. Jesucristo pagó por nosotros, nos dio el perdón y hemos recibido esa semilla de perdón. Y el fruto que ha dado es libertad y salvación. Ya no somos esclavos del pecado. Tenemos salvación, vida eterna con el Padre. Somos hechos hijos de Dios. Ese es el fruto. Y ese fruto trae otras semillas de perdón que tú y yo podemos sembrar en la vida de otros cuando los perdonamos. Y es interesante porque la Biblia lo que dice: así como han sido perdonados, perdonen a otros. ¿Entiendes aquí el principio? Como tú y yo hemos recibido esa semilla y ha dado un fruto, ese fruto tiene ya la semilla para que tú y yo podamos perdonar y regalar ese perdón. Buen ejemplo, ¿verdad? En todo lo que tú y yo hagamos debemos de estar siempre conscientes del principio de la siembra y la cosecha. Siembra bien, siembra seguido, siembra abundante, siembra inteligentemente y disfruta mucho tu cosecha. Si estás cosechando mal, revisa lo que estás sembrando. Yo quiero orar por ti. Señor, yo te doy gracias porque estamos aprendiendo a caminar con buen rumbo. Ayúdanos a entender estos principios eternos, estos principios de tu reino, en los cuales tú y nosotros estamos viviendo, caminando y operando. Señor, que sean revelados por tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Señor, Padre, yo bendigo la siembra de cada familia, que sea una siembra inteligente, sabia y poderosa. Señor,
que aprendamos a tomar de tu semilla y sembrarla día y noche, continuamente y con alegría. Y gracias te damos a ti por ese fruto, porque tú eres el Dios de la semilla, tú eres el Dios del crecimiento y tú eres el Dios que da el fruto, que da el pan a que come. Y a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y familia, déjame terminar orando por los diezmos. Los diezmos entran dentro de este principio de la siembra y la cosecha. Y Dios nos da la oportunidad de poder sembrar. Esos bienes que tú y yo traemos es un tipo de semilla, ¿sí? Y como lo hacemos en obediencia, traemos esas primicias, esos primeros frutos y los sembramos. La iglesia es una buena tierra para sembrar y va a dar el fruto esperado. Esa semilla va a dar un fruto increíble y va a traer una bendición a nuestra vida. Vamos a orar por los diezmos. Señor, yo te doy gracias por este privilegio de reconocer que todo viene de ti, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres el que nos das todo, Señor, y todo te lo debemos a ti. Y gracias te damos, Padre, que conocemos y entendemos este principio del diezmo, Padre, para poder sembrar continuamente, fielmente en la buena tierra que es tu reino, tu iglesia. Señor, hoy sembramos esta semilla, Señor, oportunamente, con gran expectativa de todo lo que tú vas a hacer con ella, para bendición de otros y para la bendición de nuestra casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Termino con esta frase, familia. Sembremos con la guianza de Dios la mejor semilla y esperemos con fe la más grande de las cosechas. Feliz y bendecida cosecha, familia. Hasta la próxima.